responsabilidad civil objetiva en medicina. Les recuerdo que por motivos legales todas las historias narradas aquí son completamente ficticias, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y las opiniones expresadas no tienen validez jurídica y menos médica. Nuestro objetivo es mostrar dos caras de una misma historia, la visión médica por un lado y la perspectiva legal por el otro. Recuerden que este podcast existe para hablar de medicina, pero también de todo lo que pasa alrededor de la medicina, el poder, el miedo, la responsabilidad, la violencia, los errores y, por supuesto, las consecuencias legales. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Doctora Miranda, Medicina Jurídica. Creo que este es el cuarto episodio ya de la cuarta temporada, ¿verdad? Y hoy quiero hablar, pues ya lo escucharon, de algo que muchos médicos les incomoda muchísimo escuchar o más bien no conocen y eso es lo que incomoda escuchar, ¿no? Y esto es que no siempre se necesita demostrar negligencia para que exista una responsabilidad, así como lo escucharon. ¿Por qué? Porque hay casos en donde el personal de salud puede haber seguido protocolos, puede haber hecho las cosas bien, entre comillas, y aún así puede existir un daño. Y si este daño existe, también puede existir, ¿qué? Pues la obligación de repararlo, ¿no? Y justo de eso vamos a hablar hoy, ya lo escucharon, la responsabilidad civil objetiva en medicina. Después les voy a hablar de la subjetiva en el último episodio de esta temporada, pero hoy vamos a tocar la objetiva. Y este capítulo, este episodio, ya dije capítulo, no que no soy la Rosa de Guadalupe, lo hice pensando pues en lo que me han enseñado en la especialidad de Derecho Sanitario. Este ejercicio nos lo dejó uno de mis maestros favoritos, pero creo que no puedo decir el nombre porque ni siquiera se lo pregunté si podía o no. Pero bueno, el maestro pues es este maestro en Derecho Sanitario y pues imagínense todo lo que sabe, ¿no? Entonces, como ya se la you know, vamos a pasar a la historia ficticia. Guiño, guiño, ya saben. Imagínense donde ustedes quieran, donde ustedes estén, un paciente que acude a un hospital oncológico para recibir su tratamiento de radioterapia. Todo está programado, todo aparentemente está bajo control y cómo se hace, ¿no? Para eso, pues utilizan un acelerador lineal. Pues, ¿qué es un acelerador lineal? Pues es un equipo muy especializado que emite radiación para destruir las células tumorales, ¿no? Hasta aquí, todo bien. Pero durante el procedimiento, ya estando el paciente en la radioterapia, ocurre algo gravísimo. Por una falla interna en el sistema del control del equipo, el paciente recibe una dosis de radiación superior a la prescrita, así como lo escuchan. Y la consecuencia, pues fue que tuvo quemaduras graves y un daño irreversible en tejidos sanos cercanos al tumor. Pues acá, después de este evento, el personal médico refiere a algo muy importante, que sí siguieron todos los protocolos, o sea, y que el problema no fue una imprudencia evidente, sino una falla técnica del equipo. Entonces, aquí entra nuestra gran pregunta. ¿Estamos frente a una negligencia médica clásica o estamos frente a otra forma de responsabilidad? Ajá. Y aquí la respuesta es de que que se cajó hoy nomás este caso encaja en principio con una responsabilidad objetiva. Espero que con eso haya quedado claro por qué es responsabilidad objetiva. Y si no, ahorita lo vamos a ver, miren. ¿Por qué objetiva y no necesariamente subjetiva, como lo dije? Aquí no me voy a adelantar. Porque aquí el punto central no es de entrada si el médico actuó con culpa, pericia imprudencia. O sea, no estamos hablando necesariamente de eso. Aquí el daño ocurre por el uso de un aparato que por sí mismo genera un riesgo. Y esto cambia completamente el análisis jurídico. Porque cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, lo que se estudia principalmente es la conducta culposa de la persona, subjetiva. Pero cuando hablamos responsabilidad objetiva,
Lo importante no es tanto la culpa, sino algo que se llama riesgo creado, ¿ok? Dicho en otras palabras, si tú utilizas un aparato peligroso y este aparato causa un daño, puedes tener responsabilidad legalmente, porque aunque tú hayas actuado muy bien, todo lo hayas hecho bien y no haya una negligencia aparente, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo en medicina, porque en el ámbito sanitario, recuerden que utilizamos cosas que salvan vidas, ¿no? Pero también pueden causar daños serios si algo sale mal. Pues que acabamos de ver, la radiación, la anestesia, la electricidad, equipos quirúrgicos complejos, bombas de infusiones, ventiladores. Si falla uno, pues ya sabe cómo nos va, ¿no? Y hay muchos otros dispositivos de alto riesgo, ¿no? Que pueden fallar por sí mismos. Y entonces, aquí todo se reduce a quién se equivocó o quién tiene la culpa, ¿verdad? Y más bien en decirlo, quién tiene la culpa, aquí la pregunta más bien la cambiaría a, ¿se produjo un daño a partir de el uso de una cosa peligrosa? Uno, dos, tres, pues la respuesta es sí, ¿no? Que dijimos acelerador lineal. Entonces entra la lógica de la responsabilidad objetiva. ¿Y qué dice la ley de la responsabilidad objetiva? El artículo 1913 del Código Civil Federal es clave para entender este tema, ya que cita y dice, quien usa mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismas está obligado a responder por el daño que causan, aunque no obre ilícitamente, ¿no? Aquí lo más importante, aunque no obre ilícitamente, o sea, que todo lo haga bien, lo haga de buena fe, ¿no? De buena voluntad, porque así es, ¿no? Y esto significa que no siempre tienes que probar que alguien actuó mal en el sentido clásico que ustedes conocen, culpa, imprudencia e impericia, y a veces basta nada más con demostrar estas tres cosas, que se usó un objeto peligroso, uno, dos, que hubo un daño, y tres, que existe una relación entre ese objeto peligroso y el daño causado. Y aquí claramente lo hay, ¿no? Y con esto, ¿qué van a hacer? Pues nace la obligación de reparar, ¿verdad? Eh, y obviamente aquí entra el acelerador lineal porque es un aparato peligroso por su propia naturaleza, para lo que fue hecho, ¿no? No porque sea defectuoso por definición sino porque trabaja con radiación ionizante de alta energía. Y la radiación, por supuesto, puede ser terapéutica, por en muchos casos hemos visto, pero también puede ser altamente lesiva. Entonces, jurídicamente sí se puede considerar un mecanismo que crea un riesgo y si este riesgo se materializa en un daño real para el paciente, entonces el caso puede analizarse desde la responsabilidad objetiva, ¿no? Entonces, miren, yo sé que este tema es pesado, es difícil de entender, pero yo creo que es necesario que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos a salvo muchas veces, porque, ay, pues no le hice yo nada, pero a lo mejor sí utilizamos un objeto peligroso para hacerle algo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a terminar este episodio. Gracias por escuchar, doctora Miranda, Medicina Jurídica. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos, nos escuchamos, morros.